Amén. Y yo creo que hoy el Señor, como decía una de las profecías, el Señor quiere bendecirnos hoy con su revelación y con su palabra. Así que vamos a hacer una oración y entramos al mensaje. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado, Señor, el poder reunirnos. Te pedimos en esta hora, Señor, que por favor nos des tu revelación, que tu palabra, Señor, sea expuesta ante nuestros ojos, ante nuestro corazón, Señor, y podamos dar fruto, Señor, al 100%. Tu palabra no regrese vacía, Señor, sino que pueda cumplir el objetivo por lo cual tú la has enviado y tú la enviarás sobre nuestra vida, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Nos da el privilegio, Señor, de poder comunicarnos en este lugar. Nos has abierto las puertas, Señor, para que podamos escuchar un tiempo de tu palabra, Señor. Preparamos nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para dar fruto al 100%. Amén, Señor. Y amén. Yo quisiera, con el Señor, poder platicarles de la Escritura. Creo que el hecho de que estemos varones acá, eso es una tremenda bendición, porque todo lo que pase acá va a repercutir no solamente en su vida, sino en la vida de su esposa y la vida de sus hijos y hasta la cuarta generación. Amén. Dios nos ha escogido para eso. Entonces, para mí es sumamente importante que podamos ministrar la palabra a estos varones y que podamos nosotros retener la palabra y podamos ir a aplicarla a la gente que nos estamos cubriendo. Quisiera que me acompañara su Biblia. Tiene ahí su teléfono, la Biblia, pues puede hacerlo, si no su iPad, su computadora o la Biblia de papel que traigan. Vamos a abrir Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 9. Y dice en la Escritura, si lo tiene usted ahí, me dice un amén para que juntos podamos leer la Escritura. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 9. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Fíjese que es interesante este pasaje de la Escritura, lo hemos ministrado varias veces, incluso los que predican la palabra seguramente lo hemos utilizado para hablar de esta porción, y creo que hay muchos temas que podemos tocar de acá de este pasaje, y todos de ellos seguramente de mucha bendición. Pero yo quisiera que lo viéramos desde el punto de vista en que no toda la gente ha alcanzado todos los niveles del cristiano. Es decir, no podemos decir que toda la gente que aceptó a Cristo ya es un pueblo santo. No podemos decir, hermano, quisiera que toda la iglesia que pastoreamos fuera pura gente santa, pero la verdad es que hay en la iglesia un montón de gente que no ha alcanzado el grado de santidad. Entonces, cuando nosotros vemos esta porción de la palabra, por la fe lo agarramos todo para nosotros, ¿verdad? Decimos amén, pueblo adquirido, nación santa y todo lo que usted quiera, pero realmente ¿será que lo hemos alcanzado? ¿Realmente será que hemos luchado para llegar a ese escalón? Yo creo que la primera parte en la cual relata aquí la Escritura es la que tal vez todos hemos alcanzado, el poder ser un pueblo adquirido por Dios, porque para ser pueblo no tuvimos que hacer nada. El versículo 10 incluso dice, pues antes no eras pueblo, pero habéis alcanzado misericordia, ¿verdad? Y entonces para ser pueblo de Dios, no más lo que podemos decir es que para ser pueblo nos alcanzó la misericordia de Dios. Y por pura misericordia, todos los que estamos acá somos pueblo. No éramos nada, no teníamos pacto, no teníamos promesa, pero sin hacer más que creerle a Dios, nos alcanzó la misericordia y nos hizo pueblo. Pero el llamado no es solamente para que nos quedemos como pueblo, sino que el siguiente escalón de esa vida cristiana es que tenemos que convertirnos en real sacerdocio, ¿verdad? Y eso ya no es por misericordia solamente. Por misericordia nos inscriben al proceso, nos hacen llamar pueblo del Señor, pero real sacerdocio ya es alguien que
va aprendiendo el oficio de ministración. Usted sabe más que nadie, usted sabe que para ser sacerdote hay que entender cuáles son las funciones del sacerdocio, ¿verdad? Y solo eso es un tema muy impresionante que creo que no se puede hablar en una sola enseñanza, lo que es un sacerdote. Pero ese es el segundo nivel, diría yo, en el orden de lo cual tal vez lo podemos entender acá. Después de ser pueblo, tenemos que constituirnos a ser reales sacerdotes, ¿verdad? Reyes y sacerdotes. El tercer nivel que podríamos hablar acá nosotros en la Escritura es que tendríamos que llegar a la dimensión del linaje escogido. Es decir, la tercera grada que nos espera de parte del Señor después de haber sido pueblo es que seamos un linaje escogido. Y un linaje escogido está hablando de alguien que está apartado de una forma de vida diferente, que no tiene alianzas incluso con gente pagana, sino que se ha determinado a vivir únicamente para Dios. Entonces de ahí en adelante todo el que alcanza a ser linaje escogido, su descendencia ya no solamente va a ser pueblo, sino que la descendencia de los que tienen linaje escogido, sus hijos son sacerdotes, ya no son pueblo. Porque después de que usted dejó de ser sacerdote para seguir a la dimensión del linaje escogido, ahora usted bendice a sus generaciones y ya sus generaciones son apartadas para Dios. Así que ellos ya no solamente van a ser pueblo del Señor, sino que van a empezar como sacerdotes, como los hijos de Leví, como los hijos de Aarón, que simplemente por haber nacido en un linaje escogido ya apartado, todos sus hijos heredaban una vida de sacerdote. Y eso creo que como varones tenemos que anhelar llegar a alcanzar el ser linaje escogido para que nuestras generaciones sea gente que ya está apartada para Dios. Y la cuarta dimensión, que es lo que yo quiero platicar en esta oportunidad, es que tenemos que ser una nación santa. Ahora, si vemos el orden de lo cual estoy explicando, diría yo que lo más difícil de la vida cristiana no es ni siquiera ser real sacerdocio. Lo más difícil, lo que está en las más alturas, es ser una nación santa. Y entonces yo quiero decirle que nosotros acá tenemos que ser pasados como por una especie de filtro, ¿verdad? Y tenemos que ir subiendo dimensión. Y hoy el Señor me confirmaba esta palabra cuando oí la profecía, porque el Señor nos decía que nos iba a enseñar. Nos iba a enseñar cómo agradarlo a Él. Nos iba a enseñar a través de su revelación cómo poder acercarnos a Él y tener una vida diferente delante del Señor. Entonces yo anhelo que todos los que estemos acá seamos gente, una nación santa para Dios. Ese es mi mayor anhelo. Y yo también espero que también usted lo anhele, porque eso no es tan fácil. Repito, para ser pueblo, por misericordia. Pero para ser nación santa había que pasar los siguientes niveles. Así que esa parte es la que más cuesta. Y cuando el Señor habla, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 19 y versículo 6, usted tiene su Biblia, la leemos juntos. Éxodo capítulo 19 y versículo 6. Oiga esta tremenda verdad en la Escritura. Éxodo 19, versículo 6. Y vosotros, miren las Américas que estoy leyendo yo, y vosotros me seréis un reino, número 1, un reino de sacerdotes. Pero miren la segunda parte de esa escritura. Y aquí la Biblia América dice, y gente santa. Otra versión dice, una nación santa. Entonces no es lo mismo ser sacerdote que ser gente santa. Es decir que pueden haber sacerdotes santos, pero pueden haber sacerdotes que todavía no son gente santa. Entonces note usted que esto es bien tremendo, porque hay gente que tiene sacerdocio porque ministra, está ejerciendo intercesión, ayuna por su familia, hermano está bendiciendo a sus hijos, pero no por ser sacerdote ya alcanzó el siguiente nivel, que es más importante, y es que sea una nación santa, una gente santa. Cuando vemos esta parte, seguimos leyendo, dice, estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, los expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová les había mandado. Entonces vemos acá que Moisés, como la autoridad que Dios había levantado, les dijo, Dios a ustedes los ha escogido para dos cosas: que sean sacerdotes. Pero también los ha escogido,
Entonces quiere decir que para ser santo no se puede ser santo si no se fue escogido para ser santo. Entonces hay una predestinación. Hermano, esto es algo bien hermoso, porque nadie puede llegar a ser santo solo porque quiera ser santo, sino porque fue escogido, predestinado para que fuera a ser santo. Entonces, cuando usted se ve en el espejo de la palabra, a lo mejor no se ve muy santo que digamos. Y usted dice, yo para alcanzar ese grado de santidad me queda muy lejos, pero aquí hay una esperanza. Si Dios nos escogió para ser santos, cueste lo que nos cueste, a nosotros, al final de cuentas, Dios va a perfeccionar su obra y seremos lo que Él espera que seamos, porque nos escogió para hacer eso. Entonces vamos a tener que una batalla tal vez interna en nuestro corazón para alcanzar esa dimensión, pero al final de cuentas no solo depende de nuestro deseo, de nuestra necesidad, deseo de ser santo, sino depende de Dios, que también nos escogió para hacer eso. Entonces aquí hay gente, hermano amado, perdóneme que yo voy a ser como selectivo, pero aquí hay gente que tiene que comprender que no todos los cristianos, y óigame por favor con esto que le voy a decir, porque pareciera como que le voy a echar la culpa a Dios de esto, pero no todos los cristianos fueron necesariamente predestinados para ser santos, porque ser santos es la parte más grande que uno pudo haber tenido de parte del Señor para ser escogido. Hay muchos que son predicadores, que son profetas, que son siervos del Señor, y no necesariamente son santos. Y algunos son santos, pero no lo son solo porque ellos lo quisieran, sino porque Dios así lo dispuso. Entonces yo le quiero creer a Dios y deseo creer que yo soy parte de la gente que Dios dijo, ustedes me serán una nación santa. Lo que pasó en Israel, oigan por favor, había habitantes en todo el mundo, pero Dios no escogió a todo el mundo para ser los santos. Dios le dijo a Israel, ustedes los he escogido yo para que sean gente santa. Ahora, los escogidos para ser santos no parecen muy santos ahora. Israel, que se le llama la nación santa, no es tan santa como la gente dice que es Israel. ¿Por qué razón? Porque Israel, hermano, cuando fue llamada nación santa, se prostituyó en el camino y se apartó del llamado que Dios tenía para ellos. Pero como Dios no se queda burlado, dijo, ya que ustedes no quieren ser santos, aunque yo los escogí para eso, entonces voy a escoger a otros que ni siquiera son pueblo, no son nada ahorita, pero los voy a escoger a ellos. Como ustedes no quisieron, a ellos les voy a llevar a lo que ustedes no quisieron ser para mí, porque yo sí voy a tener gente santa. A nosotros, que no teníamos parte alguna, nos escogieron para este misterio tan importante. Gloria a Dios. Ahora usted sabe que allá en la religión, hermano, donde uno de ustedes salieron, enseñan que para ser santo primero hay que morirse. Y hasta que son muertos, ahora sí saben, porque ya no hacen nada. Pero los verdaderos santos no llegan a ser santos después de la muerte física, porque el que se muere sin ser santo jamás será santo después de la resurrección. La santidad se alcanza en el cuerpo. El apóstol Pablo dice, quiero ser irreprensible en espíritu, alma y cuerpo en la venida del Señor Jesucristo. Eso se llama santidad. Ser irreprensible. Que Dios no encuentre tacha ni mancha en mi vida. Y por cierto le digo que la iglesia que se casa tiene que ser santa, si no, no puede casarse. Por eso muchos se quedan a la gran tribulación, porque no llegaron a la grada de ser santos. Pero la que se casa, sí son santos. Es una ciudad santa que alcanzó ese grado. Entonces lo que no quiso Israel, diga conmigo, lo que no quiso Israel es para mí ahora. Ahora, cuando ellos se alejaron de la santidad es porque se mezclaron con otras razas. La santidad es parte de ser apartado para alguien. Israel se mezcló con los cananeos, se mezcló con todas las costumbres paganas y por eso dejó lejos su llamado. Pero ahora viene la iglesia, el tiempo final, y muchos se han mezclado con diferentes formas y costumbres paganas. Pero hay un remanente, hay un grupo tal vez que no es muy grande, es pequeño, y sospecho que está en esta parte de México, que ha querido apartarse, consagrarse, porque hay una naturaleza, hay un llamado aquí interno que dice, yo no quiero ser solo pueblo.